Hola, reciban la bienvenida a esta pequeña presentación sobre figuras virtuales y sus principios. En esta imagen del lado izquierdo, muchas personas pueden ver con facilidad un cuadro amarillo descansando sobre 4 cuadros negros. Sin embargo, si esto fuera un dibujo a tinta, no habría tinta dibujando ningún cuadro negro y, por supuesto, tampoco delineando un cuadro amarillo. Entender por qué y cómo ves esto es entender cómo tu cerebro crea e interpreta todas las figuras que ves. Los mismos principios que nos hacen ver figuras virtuales inexistentes son los mismos que nos hacen ver las figuras de las cosas materialmente existentes. Porque recuerda, cuando tú ves un objeto, el objeto no entra en contacto con tu cerebro, solo la información visual. Los principios principales que rigen el cómo el cerebro va a construir una figura o por qué va a construir una figura y no otra, fueron estudiados y presentados ya desde el siglo pasado por los psicólogos de la Gestalt, en particular por Rudolf Arnheim. Los principales son el contraste. Entre más contraste haya, entre más diferencia haya entre partes de la imagen, más se va a ver mi cerebro tratando de convertir esta diferencia en bordes, en líneas, y luego de cerrar estos bordes para formar una figura que pueda reconocer. Luego la agrupación. Siempre que hay cosas que están más cerca entre sí o que son parecidas, vamos a tender a verlas como parte de un mismo grupo o de una misma figura. Todo lo que agrupamos por parecido o proximidad, vamos a tratar de interpretar sus parecidos y diferencias. Un principio muy poderoso es el de la expectativa. Vamos a tender a ver lo que esperamos ver, sea porque es la continuación de un patrón muy simple y regular, sea porque es algo a lo que estamos muy acostumbrados a ver, o sea porque la figura que se puede construir es biológicamente relevante. El caso más claro de esto es la figura de una cara. El clásico dibujo de la carita feliz nos dice cómo el ser humano es capaz de ver una cara aún en configuraciones muy simples que muy poco se parecen a una cara de verdad. Y finalmente el principio más poderoso de todos es el de la simplicidad. Si puedo ver la misma cosa de diferentes maneras, voy a acabar por ver la figura o la estructura que sea más simple. Otra manera de explicar esto es la llamada economía de información. Muchas personas en la imagen de la izquierda son capaces de ver un cubo hecho a líneas blancas descansando sobre 8 círculos negros. Esto, sin embargo, no es cierto. No hay ni un solo círculo negro dibujado ahí. Hay muchas figuras semicirculares, grandes y pequeñas, agrupadas de 3 en 3, y no hay ni una sola línea dibujada que construya el cubo blanco. Sin embargo, es mucho más fácil describir la imagen como un cubo a línea blanca centrado sobre 8 círculos negros que de verdad describir las figuras negras que estamos viendo, ¿no? Que sería la descripción larguísima que viene aquí abajo. Entonces, date cuenta que esta simplicidad en describir es la misma simplicidad que el cerebro usa para construir la imagen. ¿Va a construir cuál? La que sea más fácil o requiera menos información para codificarse. Cuando tenemos patrones muy regulares, es muy fácil crear figuras virtuales simplemente alterando el patrón, ¿sí? Al modificar la posición de las barras negras y blancas, generamos la percepción de una figura. Y, bueno, ¿cuál figura vamos a ver? Pues depende de las expectativas, la simplicidad y los demás principios que hemos estado viendo. Hay que notar que en las figuras con bordes curvos vamos a imaginar la continuación de un borde curvo. En las figuras angulosas vamos a imaginar la continuación de un borde recto. Pero es muy difícil imaginar ángulos o cambios bruscos. Por ejemplo, en la figura de la izquierda, nos imaginamos que el borde curvo de las figuras negras continúa hasta cerrarse formando un círculo. Y también podemos imaginar con facilidad que se continúan las líneas rectas que forman un triángulo de línea negra y un triángulo blanco.
En la figura de la extrema derecha, por otra parte, es fácil ver un óvalo blanco sobre los dos óvalos negros e imaginar que las líneas que forman el óvalo son una continuación de la curva que estamos viendo en las figuras negras. Pero en la figura del centro notamos cómo podemos construir el triángulo y los círculos, pero vamos a encontrar muy difícil imaginar la punta del triángulo blanco. Las tres puntas del triángulo blanco son difíciles de imaginar porque precisamente casi nunca nos vamos a imaginar en un espacio indefinido ángulos o cambios bruscos. La complejidad no afecta a estos principios, claro, las figuras virtuales no tienen que ser siempre círculos o triángulos. Podemos construir figuras mucho más complejas, como esta de aquí, donde al destruir una parte de la trama de cuadros blancos y fondo negro, mucha gente puede ver no solo una figura humana, sino incluso algo más complejo, como una figura masculina, vestida, con zapatos y con una chaqueta de vestir. Entonces, esto es complicado, es complejo. Sin embargo, en el contexto que lo estamos viendo, es la figura más simple de formar. ¿Por qué? Pues porque es algo que conocemos, es una figura biológicamente relevante y muy conocida, que es la figura humana. Otra manera de formar figuras virtuales es con cambios bruscos de matiz o de tono en un patrón simple. Cuando creamos un patrón regular muy simple y en este generamos cambios bruscos que se pueden unir o agrupar en una figura simple, pues esto es lo que vamos a ver. Aquí es más fácil ver una estrella negra con un círculo rojo semitransparente encima que ver una estrella roja con puntas negras, ¿no? Y aquí vemos ya un ejemplo más extremo de cómo el artista Víctor Vasarely utilizó todos estos principios para generar figuras virtuales, ¿sí? No hay esferas aquí porque ni hay tridimensionalidad, no hay volumen, estamos viendo algo plano, ni tampoco dibujó los bordes de estas supuestas esferas. Simplemente usó los principios que estamos viendo para hacer que nosotros veamos algo virtualmente. Como siempre, les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, espero verles en nuestra próxima cápsula. Hasta pronto.